Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Legiony to żołnierska nuta, legiony to ofiarny stos, legiony to Pedro Fernández Barbadillo cita con la historia que estamos escuchando que nos introduce en el tema que hoy nos ocupa. Pues una canción militar polaca, Mi primera brigada, que es hoy el himno del Ejército Nacional Polaco. Pero está cantado por voces infantiles, ¿puede ser? ¿O es una imaginación mía? Sí, vale, es un concierto y ahora nos va a explicar los detalles uno de nuestros invitados. Pero antes de presentar a los invitados, quiero que nos metas en situación, que nos introduzcas en situación. En este primer programa de septiembre. Eso es. Pues los españoles nos quejamos de que el resto de Europa, o sea, Francia, Gran Bretaña y Alemania, porque eso es el resto de Europa, no reconocen nuestra contribución a la historia mundial. Algo parecido le sucede a los polacos, aunque admitámoslo, ellos ni descubrieron América, ni dieron la primera vuelta al mundo, ni mandaron la primera expedición mundial de vacunación. Polonia fue, sin embargo, el primer país que venció a la amenaza comunista y acaba de cumplirse el centenario de la batalla de Varsovia en agosto de 1920, en la que el ejército de la renacida Polonia independiente venció al ejército rojo de Lenin y Trotsky. Su comandante, Tuchachevsky, luego asesinado por Stalin, tenía como objetivo Berlín. Los polacos cerraron a los soviéticos el camino al centro de Europa, que 25 años más tarde, y esta es una de sus mayores culpas, les abrió Adolfo Hitler. A que nuestra audiencia no recuerda, querido Javier, ningún reportaje sobre la batalla de Varsovia emitido por las televisiones españolas. Bueno, pues para recordar esta gesta de un pueblo europeo en defensa de la civilización cristiana y de la libertad, hacemos este programa. Bueno, y para hablar de esto y otras muchas cuestiones, nos acompañan hoy aquí en los estudios Live de Lezo de Radio Ya, Alberto Trujillo. Bienvenido, Alberto, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Alberto Trujillo es el presidente de la Asociación Histórico-Cultural Poland First to Fight. Yo no sé si lo he dicho bien. Sí, lo has dicho muy bien. Más o menos bien, ¿no? Sí. Bueno, luego nos explicarás en las actividades que hacéis la asociación y sobre todo pues cosas de las que os ocupáis y os preocupáis. Muy bien. También nos acompaña Małgosia Bouchet. No sé si lo he dicho bien, Małgosia, esto me ha costado un poco más todavía. ¿Sí? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, y nos acompaña, como es habitual, pues Pedro Fernández Barbadillo. Sí. ¿Vale? Pero hoy hablando sobre cuándo Polonia salvó a Europa del comunismo. Pues fue, como ya hemos dicho, fue en agosto de 1920 cuando paró la invasión que no tenía como objetivo conquistar Varsovia ni volver a anexionar Polonia a lo que era se estaba formando la Rusia bolchevique, no tenía como objetivo alcanzar Berlín e impulsar la revolución bolchevique, la revolución mundial comunista que se quería ya en tan pronto como en 1920 lanzar desde Moscú, y a la vez que estaban los bolcheviques luchando contra los ejércitos de los rusos blancos, de nuestros admirados Kolchak, Denikin y Wrangel. Fíjate que ahí es León Trotsky, el ideólogo del ejército ruso, que luego le acabaría costando la vida, el que desea inmediatamente expandir la revolución a nivel mundial. No es solo Trotsky, es Lenin, son todos ellos. Sí. Son todos ellos. Ellos mismos admiten que por una casualidad, vulnerando toda la ideología marxista, han podido alcanzar el poder en Rusia, que según la doctrina marxista no podía ser porque Rusia era un país atrasado donde no se daban las circunstancias de industrialización y de agudización de las contradicciones del capitalismo de otros países. Tenía que haber sido en Alemania o Gran Bretaña. Pero chico, no has ganado el gordo de la lotería, pero te ha tocado el tercer premio y no lo vas a rechazar, ¿verdad? Y así fue, no lo rechazaron. Entonces ellos decían que tenían que sostener la revolución en Rusia hasta que se pudiese extender al resto de Europa. Entonces
es por eso por lo que actúan así. O sea, tienen tiempo, mientras los rusos blancos, pues los ucranianos, los polacos, los finlandeses, los países bálticos se sublevan contra ellos, les combaten, pues para organizar una expansión de su revolución mundial. O sea, los comunistas sí que tienen claro lo que ellos hacen, como bien sabemos en España, gracias a Pablo Iglesias y compañía. Ellos nunca descansan. Entonces, nosotros sí, nosotros nos vamos de vacaciones. Bueno, Alberto, comentábamos, Alberto Trujillo, el presidente de una asociación cultural, ¿qué os parece? Bueno, yo creo que primero que nos cuente Margarita por qué hemos empezado con este himno. Malgosia, eso es, ¿por qué hemos empezado con Margarita, este himno? Vale. Es decir, Malgosia es Margarita en España. Sí. Vale. Ya lo tenemos claro. Entonces, ¿por qué nos has pedido que empezásemos con este himno y esta voz de niña que hemos escuchado? Esa niña es, bueno, como se puede decir, una novia de mi hijo menor, así que, bueno, tengo un poco más amor por esa niña, pero es una pequeña artista en Polonia, así que me parece que era bien oír cómo canta una niña polaca, muy católica, de buena familia. Espero que será ¿cómo se dice? ¿Tu nuera? Nuera. ¿No? Sí, sería tu nuera, eso es. Eso es. Bueno, es que hay que decir a nuestros oyentes, esto es la radio, ellos se lo pierden, que Margarita pues es la típica mujer polaca que estamos acostumbrados a ver, pues guapa, rubia, una belleza eslava. Tan guapa que Javier, cuando entró, me dijo, oye, ha venido ya una espía rusa. Digo, no es una espía rusa, es una campesina polaca. Así que las campesinas polacas son tan guapas como las espías rusas. Oye, Alberto, y ahora empezamos con Alberto, si parece, volvemos luego a Margarita. ¿Qué actividades primero hace vuestra asociación y nos metemos en materia? Bueno, nuestra asociación se dedica a la divulgación de la historia de Polonia desde el periodo de la recuperación de la independencia, principalmente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y los primeros años en que comienza la dictadura comunista allí, tras la guerra. Quería preguntar, ¿tenéis página de Facebook, página de internet? Sí, tenemos página en internet, polandfirstttofight.com es la página en internet, y también tenemos página en Facebook. Bueno, Alberto Trujillo ha venido, para aquellos que no lo pueden ver, ha venido con una guerrera y un casco del Ejército de Voluntarios Polaco de 1939, si no me equivoco. 1919, no 1939. Los que se enfrentaron a los bolcheviques. Eso es, a la batalla de 1920. Sí, no te preocupes, Javier, que el otro día, hablando con Javier Sáenz del Castillo, también le anuncié que íbamos a hacer este programa sobre la batalla de Varsovia, que se cumple el centenario. Dice, pero no, porque fue en 1944. Dices, no, esa es otra. Todo el mundo la asocia al sitio, a la sublevación del gueto, y luego el sitio que se quedaron parados, el ejército rojo se quedó parado viendo cómo las tropas de las SS aplastaban, destruían lo que quedaba de Varsovia. No solo del gueto, sino también de Varsovia. Digo, no, es la anterior, la de 1920, que se llama el Milagro del Vístolo. Fíjate, los que hemos estado en Varsovia alguna vez, te das cuenta que es una ciudad que quedó destrozada, hecha cenizas, ¿no? Y que fue totalmente reconstruida, ¿no? Así que yo vivo en un gran cementerio, se puede decir. En cada esquina hay una placa conmemorativa, así que es una realidad que no podemos olvidar nosotros. ¿Cuándo se produce, a mí si os parece, la desaparición de Polonia como nación independiente? Y nos metemos en materia. Bueno, los polacos han sufrieron fueron el primer pueblo en Europa que fue literalmente destrozado, repartido entre las potencias vecinas. O sea, lo que se llama Confederación Lituano-Polaca o Primera República Polaca, pues era en el siglo XVI-XVII era un estado enorme, el estado más grande de Europa en superficie, salvo Rusia, que estaba todavía formándose. Y fíjate, Javier, empezaron a establecerse relaciones diplomáticas entre España y Polonia con Carlos V. Cuando Carlos de Habsburgo llega a ser emperador, se manda por parte de los polacos una embajada a España para establecer negociaciones y ver alianzas
entre España o el imperio, mejor dicho, y Polonia frente a los enemigos que tenía Polonia. Claro, tú que has estado ahí en Varsovia, claro, te habrás dado cuenta de que toda esa zona de Europa es completamente llana, o sea, no hay fronteras naturales. Además, también se suele decir que Prusia, antiguamente se decía que Prusia era una cinta muy alargada, uno de cuyos extremos sostenía Francia y el otro Rusia. Porque no hay fronteras naturales más que los ríos, que en esa parte de Europa no son tan anchos ni tan caudalosos como son en Ucrania y en Rusia, pues el Dnieper, el Dniester, no digamos el Volga. Entonces Polonia en el siglo XVIII desaparece, repartida entre Austria, Prusia y Rusia. Varsovia queda como una ciudad de provincias rusa, que encima pierde una población enorme. Napoleón resucita brevemente el país como Gran Ducado de Polonia. Aquí en España se trajo una guardia polaca cuando vino después de la batalla de Bailén, a la que dedicamos un programa hace unas semanas, en julio. Los polacos, la caballería polaca es la que vence, supera las líneas de defensa españolas en Somosierra, la que toma los cañones. Y luego, cuando Napoleón es vencido, pues claro, este Gran Ducado de Polonia vuelve a ser repartido entre los países limítrofes de los que se había sacado el territorio. Sin embargo, los polacos no cesan en su reivindicación de la nacionalidad. Hay una sublevación en la Polonia-Rusia. El zar de Rusia era rey de Polonia. Esta sublevación es en los años 60 del siglo XIX y, digamos, es aplastada. Y los polacos tienen su gran oportunidad de recuperar la independencia con la Primera Guerra Mundial, cuando las tres potencias que dominaban Polonia, ya el Imperio Alemán, el Imperio Austriaco y el Imperio Ruso, entran en conflicto. Entonces también ahí aparece la figura del mariscal Pilsudski, del que vamos a hablar a continuación. O sea, los polacos entienden que han de pagar con sangre su independencia. Entonces hay varios movimientos de aliarse con los imperios centrales, aliarse con los rusos, aliarse con el resto de las potencias franco-británicas y Estados Unidos. También hay un momento en el que el avance de las líneas permite a los imperios centrales dominar toda Polonia y prometen la restauración de un país independiente con una monarquía, que nunca se llegó a hacer, pues porque ya sabemos quién ganó la Primera Guerra Mundial. Pero Polonia al final acaba renaciendo como nación independiente el 11 de noviembre de 1918, que es el día de la fiesta nacional polaca, según creo recordar, que es el día del armisticio en el que se rinden los alemanes, y entonces los polacos toman las armas, desarman a la guarnición alemana en Polonia. Ese es el comienzo de la independencia otra vez de Polonia. Sin embargo, enseguida, como ya hemos explicado, tienen que combatir otra vez por su independencia frente a los bolcheviques. 11 de noviembre es el día de mi cumpleaños, ahí lo dejo también. Oye, pues ya ves, es un gran cumpleaños, una gran fecha. Yo, la siguiente pregunta que tengo aquí es qué hacen los polacos en el siglo XIX en las revueltas contra Rusia, bueno, los programas de rusificación que hemos hablado. Pero entonces, yo creo que podríamos hablar de la figura de Pilsudski. Es la figura del general Pilsudski. Alberto. Bueno, Pilsudski es un miembro de la pequeña nobleza polaca. Curiosamente nace en Lituania. Luego probablemente pues podamos tratar el tema de la dificultad de trazar fronteras en el este de Polonia particularmente. Tiene 9 hermanos, es una gran familia, es nobleza venida a menos. Debido a los programas de rusificación de los zares, pues tiene que atender a la escuela en idioma ruso. Conoce muy bien la iglesia, la religión ortodoxa, aunque él es católico, y siente, ante esa presión rusificadora, él realmente siente bastante desprecio por la cultura rusa y por el régimen ruso. En 1877 él entra a la universidad y es deportado a Siberia, condenado 5 años por participar en un intento de asesinato en un complot para asesinar al zar Alejandro III. Realmente el que participaba era su hermano mayor, Bronisław, que es condenado a 15 años. Y cuando vuelve, pues entra en el Partido Socialista,
doctrinalmente él nunca se reconoce socialista. De hecho, una de sus frases es: yo me apeé del socialismo en la parada de la independencia. Es decir, para él el socialismo es un movimiento que puede ayudar a la liberación de Polonia. Y en 1908 crea la Asociación de Tiradores, las Związek Strzelecki, lo pronunciará mucho mejor Małgorzata. Y esta asociación son asociaciones paramilitares que en la zona de Galicia, controlada por el gobierno austriaco, permiten que creen los polacos nacionalistas para hostigar a los rusos, porque los austriacos lo que quieren es quedarse con Galicia Oriental y les interesa que estas asociaciones hostiguen a los rusos, y de ahí van a surgir, cuando comience la Primera Guerra Mundial, las legiones. Es decir, los polacos se unen a los imperios centrales con este cuerpo de voluntarios que se llaman legiones, como dices tú. Sí, bueno, realmente es que la situación es muy compleja y caótica, porque de hecho entre los mismos polacos hay divisiones. A la hora de conseguir la independencia hay dos facciones: los nacionaldemócratas de Roman Dmowski y la facción de Pilsudski. Mientras que los nacionaldemócratas lo que buscan es una Polonia independiente, étnicamente pura, que más o menos se circunscriba a los confines del reino de Polonia que han creado los rusos, que es como nominalmente se llama esa zona, ¿no? Y entonces pues son los que no tienen problema en, de alguna manera, colaborar para ganar la guerra junto con la Entente, con los aliados. Y, por ejemplo, pues fruto de esta colaboración es cuando se forma el ejército polaco en Francia en 1917. Mientras que hay otro grupo, que es el de Piłsudski, que bueno, sueña con una Polonia distinta, más parecida a la antigua Respospolita del siglo XVI y XVII, y ellos luchan a favor de los imperios centrales, principalmente contra Rusia. Y además, de hecho, cuando comienza la guerra y forma las legiones, Piłsudski dice que, anuncia a las potencias occidentales de la Entente que su lucha es contra Rusia, que nunca van a luchar ni contra Inglaterra ni contra Francia. ¿Qué es contra Rusia? Sí. Pues eso me recuerda a la División Azul, que se compromete con los alemanes a luchar contra la Unión Soviética, no contra los aliados. No contra los aliados, efectivamente. Y entonces, ¿cómo se va desarrollando estas dos facciones? Porque, claro, al final, en el año 18, que es un caos absoluto, el año 18 comienza con el Tratado de Brest-Litovsk, en el que los bolcheviques ceden a los imperios centrales una enormidad de superficie de Rusia, pero los imperios centrales no establecen esa monarquía en ese reino polaco independiente. A ver, van a crear una especie de reino polaco independiente, una especie, realmente es un títere de los imperios centrales, ¿no? Con un ejército, con la esperanza de poder levantar un ejército polaco, de polacos que quieran luchar a su favor contra los rusos. De hecho, Piłsudski es nombrado ministro de Defensa en este Consejo de Regencia. ¿Qué ocurre? Los polacos no se unen masivamente a la lucha contra los rusos, y además en 1917 se produce la crisis del juramento. La crisis del juramento, Piłsudski lo que intenta es que su ejército no sean tropas coloniales alemanas. Sí, y entonces una especie de cipayos. Exactamente. Y entonces en 1917 los imperios centrales quieren forzar a que las unidades polacas juren lealtad a los imperios centrales, y Piłsudski lo prohíbe y se niega. Entonces es encarcelado en Magdeburgo y no es liberado hasta finales de octubre de 1918, cuando ya la guerra está terminada. Que vuelve a Varsovia, vuelve como ministro. El Consejo de Regencia nuevamente le hace jefe del ejército y ministro de Defensa, y es cuando él proclama la independencia. La independencia de Polonia. Y es en esta fecha que hemos dicho, el 11 de noviembre de 1918. O sea, la fiesta nacional de Polonia. Sí.
Bien, entonces los aliados en los tratados de Versalles ya reconocen esta independencia de Polonia. Además la había prometido el presidente Wilson en sus 14 puntos en enero de 1918. Hablaba de una Polonia libre con salida al mar, que es ahí donde se empieza a crear el problema que luego tienen con Alemania por la ciudad de Danzig. Y esta Polonia tiene unas fronteras más pequeñas de las que luego acaba teniendo en los años 20 y 30, ¿verdad? O sea, enseguida se choca, existe el problema de delimitar la extensión de esa Polonia independiente, quiénes son los nuevos polacos y cómo la van a aceptar sus vecinos. Sí, a ver, es que la situación es muy complicada. A modo de anécdota, os voy a comentar para que la gente que no lo sabe lo entienda, ¿no? Es muy difícil establecer qué población es polaca, qué población es bielorrusa, qué población es báltica. Están todos mezclados, quiénes son ucranianos, y es muy curioso porque el poeta nacional polaco Adam Mickiewicz comienza un poema que escribe diciendo: Lituania, mi tierra. Lo escribe en polaco y él había nacido en lo que hoy es Bielorrusia. O sea, que ahí están todos los distintos pueblos mezclados, ¿no? Y como dice Churchill, cuando termina la Primera Guerra Mundial, la guerra de los gigantes ha terminado, comienzan las reyertas de los enanos. Es decir, empiezan a pelear todos con todos. Más o menos se fijan las fronteras occidentales de Polonia en la conferencia de París. Para ello también ha tenido que haber una sublevación en Wielkopolska para quitarle otro trozo a Alemania, y Polonia empieza a luchar con sus vecinos. Lucha primero, a lo largo de primeros de 1919, lucha con los checos por la zona de Teschen y todo esto, que luego lo van a perder y lo van a recuperar en el año 39. Sí, es que ahí Polonia, cuando Alemania destruye Checoslovaquia, los polacos también intervienen y se llevan estos trocitos que tú has dicho. Sí, pero esos trocitos los checos, sí, los habían ocupado militarmente mientras los polacos estaban defendiendo Varsovia en agosto del... O sea, era una vieja rencilla que tenían entre ellos. Sí, de hecho el proyecto de Piłsudski es crear... en vez de una Polonia étnicamente pura, como quería Dmowski, él quería recrear la Rzeczpospolita, un Międzymorsche se llama su proyecto, ¿no? Intermarem. Esto es muy interesante, esto tenemos que hablar más adelante de este asunto, porque el señor Piłsudski no solo era un militar muy echado para adelante, una persona muy dada a conspiraciones, sino que tenía una verdadera visión geopolítica de cómo establecer un tercer poder, un fiel de la balanza entre el mundo germánico y el mundo ruso. Sí. Entonces, muy difícil de encajar, porque ya ahora veremos, pues incluía a finlandeses, a húngaros, a croatas, más, pero bueno, un proyecto interesante. Bueno, entonces seguimos que siguen habiendo estas peleas, estas guerras entre los polacos y sus vecinos, porque como tú decías, Alberto, yo quiero subrayar, Javier, sí. La paz en el 18 se consigue en el frente occidental, o sea, entre las trincheras de Francia, Alemania, Bélgica, pero al este, o sea, desde Fiume y Múnich, todo el este, o sea, hasta Siberia por el ejército de Kolchak, y Turquía por la guerra de independencia que ellos llaman así, los turcos contra los griegos y las potencias aliadas, no deja de haber conflictos permanentes. En Fiume por Gabriel D'Annunzio, en Múnich por la sublevación espartaquista, también hay una república soviética que dura unos meses, bueno, más bien semanas, en Hungría, que solo acaba con la intervención militar de los rumanos. Es decir, la guerra acaba en el lado occidental. En el lado oriental de Europa sigue unos años. Polonia, por ejemplo, en los primeros meses del año 19 derrota a la República Occidental de Ucrania, porque hay dos repúblicas de Ucrania, una la República Occidental y otra la República Popular, que luego saldrá. Le arrebata Vilna a Lituania. O sea, es una situación complicada.
en el norte de Europa, entre los países bálticos, en la zona de los países bálticos y lo que es el este de Polonia, Bielorrusia, todavía queda un reducto alemán que es el Oberost, y que eso colapsa en los primeros meses del año 19, ¿vale? Y ahí es cuando los historiadores polacos dicen que comienza la guerra contra los bolcheviques, porque en el momento el Oberost es un ejército alemán y realmente es la única fuerza militar verdaderamente organizada de la zona, es decir, puede derrotar a cualquiera de los vecinos. En el momento en que colapsa y los alemanes se retiran, lo que ocurre es que todos los que están alrededor acuden a llenar el espacio. Los primeros, los bolcheviques, porque habían trazado un plan que era Objetivo Vístula, y el plan es avanzar hasta el Vístula. En este primer momento, que estamos hablando de abril de 1919. Fíjate, los bolcheviques llevaban apenas 2 años en el poder y con una guerra civil contra los rusos blancos, ¿no? Pues ya estaban pensando en expandirse. Sí. Es que una de las primeras medidas que toma Lenin cuando da el golpe de Estado de noviembre de 1917, en cuestión de semanas, aparte de establecer una ley de divorcio absurda, totalmente un divorcio libre, porque querían destruir la familia, también promete la independencia de las nacionalidades del Imperio Ruso, siempre y cuando sea para integrarse en las repúblicas socialistas soviéticas, no para formar regímenes, digamos, a decir, de derechas. Sí, además, no, eso sí que no. Y también 2 de las medidas que toman es establecer la NKVD y establecer, digamos, la checa, la policía política, y establecer el ejército rojo. O sea que tenían, yo siempre lo subrayo, tenían muy claro que primero es conquistar el poder como sea, al precio que sea, matando a quien sea, expropiando, apoderándose de cosechas y demás, y luego ya se verá lo que se hace, ¿no? Con Margarita, Bueno, Margarita, ¿nos quieres decir algo? Sí, lo que me parece, y a mis polacos, cosa importante para que sepáis, es que el lema de Tuchaczewski era al oeste sobre el cadáver polaco. Tuchaczewski, que no lo hemos mencionado, es el comandante militar que dirige la invasión del Ejército Rojo, esta operación que se dirige al Vístula, la reconquista de todo esto. O sea, los soviéticos tenían muy claro lo que hacían, eso tenemos que subrayarlo. O sea, no era una guerra defensiva, era una guerra ofensiva. Sí. Y los soviéticos pensaban que el comunismo triunfaría en Europa, bueno, pero los impedimos hacerlo. Y entonces la jovencita Polonia resucitada, apenas, porque después de 123 años de inexistencia, de repente tuvo que enfrentar el mal verdaderamente luciferino. Y alguien podría preguntarse, ¿y qué importancia tuvo el hecho de que los polacos ganaron en 1920 cuando perdieron y fueron traicionados y al final se encontraron en la mira de los tanques rusos y bajo el régimen soviético? Pero esos 19 años le dio a este país lo más preciado, una cultura floreciente, vitalidad, una continuación de la literatura romántica, y esto fue fundamentalmente importante. Y por supuesto, la fe era importante y es cierto que ese milagro de Vístula fortaleció el espíritu polaco, y entonces fue cuando se estableció una moral muy elevada, se enseñaron ideales, la fe y patriotismo, e incluso algo como nosotros llamamos el mesianismo polaco, porque ya antes habíamos transferido los ideales cristianos en nuestra historia polaca, y se suponía de que por el sacrificio del pueblo polaco y gracias a sus víctimas tan inocentes iba a renacer Polonia fuerte, grande, católica, protegida por Dios. Y lo que es más importante, en este año también se nace nuestro futuro Papa, San Juan Pablo, y toda la generación de los nuestros mejores, nuestras élites. Así que
fue un año muy importante para nosotros, incluso esos años, apenas 20 años, pero nos dieron hasta hoy nuestra salida. Es decir, la importancia de esos 20 años, Sí. desde el 18 hasta Entre el batalla en Vistula y hasta primer día de la guerra. 1 de Pero septiembre fue, del sí, 39. Sí, fundamentalmente Sí. importante. Además, has mencionado, Margarita, a San Juan Pablo II. Yo quiero recordar que su padre, que también se llamaba Karol, fue suboficial en el ejército imperial austriaco, y cuando se hunde Austria pasa inmediatamente a servir al nuevo ejército polaco independiente como suboficial. También combatió contra los soviéticos. El padre de Juan Pablo II participó en la guerra contra el ejército rojo. En la revolución, en la batalla de en esa Sí. guerra, sí. Sí, él participa en los combates, claro. Bueno, entonces estamos con los planes de los rusos para, bueno, más que rusos, soviéticos, porque dentro de los soviéticos, Javier, es que también había, como decía Alberto, esta indefinición de lo que era ser polaco, o ser lituano, Sí. o ser ucraniano. Estaba Por muy ejemplo, mezclado, ¿no? sí, por ejemplo, el jefe de la checa, Félix Dzerzhinsky, era polaco. Era polaco, y la primera guardia militar que tienen los bolcheviques, la guardia más fiel, la que usan en Petrogrado para disolver la Duma e imponer por el terror su régimen, son lo que se llamaban las guardias letonas. Sí. Los letones, las guardias rojas, o sea, eran matones letones que habían estado adscritos al ejército del zar como unidades independientes nacionales. Claro, porque había que darles órdenes en sus idiomas nacionales, porque si no, no entendían. Y estos guardias letones se convierten en la guardia pretoriana de los bolcheviques. Es decir, estas cosas que pasan, que claro, nosotros no nos cuesta entenderlo porque somos más o menos homogéneos étnicamente. En cambio, claro, claro. El imperio ruso, el imperio austriaco, pues polacos, Muy lituanos, heterogéneo. letones, ucranianos, y que podía, por ejemplo, aquí hemos mencionado el programa que hicimos con Hermann Terz y Miklos Cesnowski, se mencionó mucho a Joseph Roth, el novelista, defensor de los Imperio, Habsburgo y eso. del Imperio Austriaco, y este señor pues era judío y había nacido en la parte oriental del Imperio Austriaco, ya lindando con Rusia. Bueno, las cosas de los imperios. Bueno, entonces seguimos con pero antes de llegar a la batalla del Vístula, hay una ofensiva por parte de los polacos y una alianza con los nacionalistas ucranianos precisamente contra los bolcheviques. Sí, a ver, en estos momentos Piłsudski es el jefe del Estado polaco. Él está intentando formar el Międzymorze, Sí. o sea, esta confederación de Sí, estados. háblanos de ella. Básicamente él quiere reconstituir la Rzeczpospolita, la Confederación polaco-lituana, que llegaba desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro. Y no quería hacerlo, quería que fuera una confederación de distintos estados independientes bajo el liderazgo polaco. Va a fracasar, entre otras cosas, por la división en la misma Polonia, porque la facción de Dmowski es muy fuerte, y además también porque había peleado con casi todos sus vecinos, con lo cual a la hora de la verdad de hecho Polonia durante la guerra va a tener hasta problemas para obtener suministros, no solo por el boicot de los sindicatos socialistas y comunistas en Occidente, que se niegan en Francia e Inglaterra a enviar armas, Sí, sino a capturar los buques. porque los estados vecinos tampoco permiten que se les envíen, que pasen las armas. Por ejemplo, Hungría promete un cuerpo de 30.000 soldados de caballería a Polonia, que nunca van a poder llegar porque Checoslovaquia, como no tienen frontera común, Checoslovaquia les niega el paso. Entonces la única alianza que consigue Piłsudski es con la República Popular de Ucrania, con el atamán Petlura, Que era antibolchevique. que era antibolchevique. Entonces, aquí hay que decir que en abril, en las primeras fases de la guerra, a mediados del año 19, estamos hablando de una guerra
pero una guerra pequeña. O sea, los ejércitos son muy improvisados y en todo el frente aproximadamente hay unos 50.000 hombres por cada lado, que para esa extensión de terreno es nada, ¿no? Pero sin embargo la cosa va creciendo y en abril de 1920, el 24 de abril, los polacos van a atacar. Y atacan por sorpresa. Y de hecho, los historiadores soviéticos van a considerar este momento como el inicio de la guerra, acusando a Polonia de ser la agresora, ¿no? La realidad es que desde finales de 1919 los criptógrafos polacos ya habían roto las claves soviéticas y eran capaces de descifrar los mensajes de los soviéticos, de los bolcheviques, todavía no es la Unión Soviética, de los bolcheviques, antes de que los receptores bolcheviques pudieran leerlos. Y entonces se sabe que los soviéticos habían llamado al Konarmia de Budyonny, que era una fuerza que luego va a aparecer en la batalla y que va a ser decisiva, ¿no? La habían trasladado hacia el oeste, porque ya habían derrotado prácticamente a los blancos y sabían que el siguiente paso era derrotar a los polacos, como dijo Tuchaszewski, llegar a Occidente sobre el cadáver de la blanca Polonia. Bueno, entonces los polacos, aliados a los ucranianos, llegan a conquistar Kiev, que estaba en manos de los bolcheviques en junio de 1920. Sin embargo... No, ni siquiera es en junio. Los polacos, como dice Norman Davies, es la guerra fronteriza hecha en su máxima expresión. Los polacos atacan el día 24. El día 25 han tomado Zhytomyr, después de avanzar 90 kilómetros en un día. Y realmente es un avance que el día 3 de mayo han conquistado. El día 7 de mayo, el 7 de mayo entran en Kiev. Les ha costado 150 muertos y 350 heridos. ¿Qué va a ocurrir? Pues que ese mismo día va a llegar el Konarmia de Budyonny, el primer ejército de caballería soviético, que es una fuerza de más de 30.000 jinetes, con 4 carros blindados, de una gran movilidad y muy fogueada en combate. Va a llegar al frente y va a comenzar unos días más tarde el contraataque soviético. El tiempo, las 2 semanas que los polacos van a estar en Kiev, porque no van como ocupantes sino como aliados de Petlura, se intenta establecer un gobierno ucraniano, una administración ucraniana, y que se reclute un ejército ucraniano. Sin embargo, Petlura no va a conseguir el apoyo de la población ucraniana en general, y este proyecto va a fracasar. O sea, porque Petlura venía de la Ucrania occidental y Kiev es Ucrania oriental, ¿no? Sí. Entonces, claro, es que tampoco conocemos en España las diferencias de las dos Ucranias, que están en el fondo de la división que hay en el país y de la injerencia rusa que ahora mismo pues está todavía causando enfrentamientos y muertes en esa zona oriental de Ucrania. Bueno, entonces contraatacan los soviéticos y yo creo, para que nuestros oyentes se hagan una idea, que esta guerra de movimientos es muy parecida a la que conocemos, Javier, del Afrika Korps y Mariscal Rommel y el general Montgomery en Libia y Egipto. El que empuja, el que tiene mucho empuje, avanza mucho, pero cuando se le acaba el empuje retrocede ante el contraataque del enemigo, que claro, tiene unas líneas de suministro mucho más cercanas al frente y está más fresco que el otro, el primer atacante, que se ha agotado. Supongo que algo así pasa en esta guerra entre Polonia y la Rusia bolchevique. Bueno, entonces tienen que abandonar los polacos Kiev, claro, y el empuje soviético prácticamente llega hasta el Vístula en unas semanas. A ver, hay que mentalmente imaginarse el mapa de esa zona de Europa. Entonces, en el sur tenemos la zona de Kiev, que es por donde comienza el contraataque, liderado por el Konarmia. Las fuerzas polacas son claramente insuficientes para detenerles. De hecho, no hay ningún lugar donde se puedan atrincherar, y además el Konarmia es tan rápido que simplemente cuando se intentan detener para combatir los flanquean y les hacen retroceder hasta Lvov, hasta la ciudad de Leópolis.
Hoy también Ucrania, antes de la Segunda Guerra Mundial era Polonia. Y antes, para que se sitúen nuestros oyentes, era Lemberg, que era una ciudad imperial austriaca. Es una de las ciudades europeas que más ha cambiado de soberanía en el siglo XX. Un poquito más justo al norte hay una zona pantanosa intransitable para un ejército, y por encima de la zona pantanosa está ya la zona que linda con los países bálticos, que es por donde ataca el ejército de Tukhachevsky. Es decir, los soviéticos atacan en dos ejes: uno por el sur, que llega hasta Lvov. Este ejército lo manda Yegorov, que luego fue purgado por Stalin. Su comisario político es el comisario político para las nacionalidades, José Stalin. Y en el norte ataca Tukhachevsky. Tukhachevsky llega su ejército está acompañado por también un cuerpo de caballería, que es el tercer cuerpo de caballería, liderado por Haik Bushikian. Él era de origen persa, pero ciudadano ruso. El nombre de guerra que tiene es muchísimo más sonoro: Gai Khan. Sí. Y Tukhachevsky avanza. Cuando los polacos intentan aferrarse a las antiguas trincheras alemanas de la Primera Guerra Mundial, porque toda esa zona ha sido la zona de combate de 2 años de la Primera Guerra Mundial, de los últimos 2 años, pero cada vez que se detienen, las tropas de Gai Khan les flanquean y tienen que volver a retroceder, y los empujan hasta Varsovia, de forma que al final que el frente pues hace una línea como en diagonal cruzando Polonia, porque Varsovia está más al oeste que Lvov, y a mediados de agosto, cuando ya se presentan los bolcheviques ante Varsovia, pues el ejército del sur de Budionni, Yegorov y Stalin está intentando conquistar Lvov, mientras que el ejército de Tukhachevsky está intentando conquistar Varsovia, dejando un hueco entre medias. El Bug, para que se sitúen nuestros oyentes, es un río afluente del Vístula, ¿no? Sí. Sí, que está más al norte o sea, no nace en el sur. Perdón, me refería a la ciudad de Lvov, Leópolis. Sí. Nos quedan 15 minutos. Bueno, entonces llegamos a la batalla y tenemos que describir la batalla, porque los polacos están en inferioridad de condiciones, vienen muy cansados del frente, porque han estado retrocediendo durante cientos de kilómetros, perdiendo todas las batallas, todas las escaramuzas. No tienen suministros, como tú has dicho. Curiosamente, hay una misión militar francesa en la que está un tal capitán Charles de Gaulle, sí, que también participa en la batalla. Y en Varsovia ya había reconocimiento por parte de la República, por parte de algunas potencias y países, y está como nuncio el que luego sería el Papa Pío XI. Bueno, pues estamos en las afueras de Varsovia. La ciudad se da por perdida. Todas las legaciones diplomáticas abandonan la ciudad, excepto el nuncio papal, es el único que se queda ahí. Y Pilsudski, desoyendo los consejos del general que manda la misión, al francés que manda la misión interaliada, que es el general Vigan, que luego va a liderar a los franceses en la Segunda Guerra Mundial, pues traza su plan junto con su jefe de Estado Mayor, el general Roman Rozwadowski. De hecho, muchos historiadores polacos dicen que el plan es más mérito de Rozwadowski que de Pilsudski. Y el plan básicamente consiste en un pequeño ataque, desguarnecer ciertas zonas del frente para acumular todas las tropas o el grueso de las fuerzas en el sur, que es el punto donde deberían unirse el ejército que viene por el sur de Yegorov, el que está intentando conquistar Lvov, y el ejército de Tukhachevsky por el norte. Lvov va a resistir, y que Lvov resista va a ser lo que va a hacer que los polacos tengan esta ocasión desarrollar este movimiento. Claro, Tukhachevsky insiste a Stalin y a Yegorov que
que dejen de insistir en tomar Lvov y que avancen también hacia Varsovia. Sí, para unir los dos ejércitos. Claro, pero Stalin está muy celoso de Tukhachevsky. Lo va a demostrar que a la primera ocasión le va a eliminar. Sí, en la purga de los mariscales. Claro. Y entonces Stalin va a retrasar estas órdenes, y el ejército soviético, el ejército bolchevique, se va a quedar luchando en Lvov. Entonces, en el norte, en Varsovia, los polacos contraatacan. Al norte de Varsovia, liderados por el general Sikorski, que luego va a ser primer ministro polaco en la Segunda Guerra Mundial, combaten en la zona de Rashimin, consiguen separar al ejército de caballería que tenía la orden de flanquear Varsovia por detrás para tomarla, de Gai Khan, pues consiguen separarlo, y al día siguiente, liderados por el general Rich Miwy, que va a ser el mariscal de Polonia hasta el año 1939, lanzan un contraataque que directamente divide a los ejércitos rusos. Esto unido a que además Tukhachevsky ha perdido el control de la batalla, porque los polacos han capturado una de las dos emisoras de radio de su ejército. Esto es muy interesante. Esto es muy curioso, porque consiguen bloquear las comunicaciones soviéticas a base de transmitir ininterrumpidamente la Biblia. Ya está, todo el tiempo transmitiendo, de manera que los bolcheviques no pueden comunicarse entre sí. Y el día 16 el ejército bolchevique está en desbandada. La caballería de Gai Khan, por ejemplo, tiene que huir e internarse en Prusia Oriental para sobrevivir. Sí, y ser desarmada por los alemanes. En estos días de batalla, los soviéticos van a tener, entre muertos, heridos y prisioneros, más de 100.000 bajas. Más de 100.000 bajas. Más de 100.000 bajas. El ejército es prácticamente aniquilado. Sí, no sorprende luego el odio de Stalin a los polacos, porque Stalin verdaderamente odiaba a los polacos. Se dice que lo causó precisamente esta victoria de Polonia sobre su ejército. Y además él estaba presente. Exactamente. Y es uno de los culpables. Pues sí. Entonces, claro, ¿por qué se llama Milagro del Vístula? A ver, esto es muy polémico, porque el nombre de Milagro del Vístula lo puso un diputado nacionaldemócrata de la facción de Dmowski, que eran muy enemigos de Pilsudski, y le dio ese nombre de una manera como para minusvalorar el mérito de Pilsudski en la victoria. El nombre ha triunfado y ha cuajado, y se llama así porque, a ver, realmente Polonia estaba contra las cuerdas. También es cierto que tuvieron mucha ayuda, tenían muy buenos técnicos militares y tuvieron mucha ayuda de los errores de los bolcheviques. Sí. Es muy interesante el papel de los polacos en cuanto descifradores de claves del enemigo. O sea, los polacos, no sé si por el idioma que hablan ellos, tan complicado, ¿verdad, Alberto? Pues hay grandes matemáticos, cosa que no hay en España, hay grandes lingüistas, y son capaces de descifrar las claves de los demás ejércitos y de los demás países. También hubo polacos que ayudaron a romper las comunicaciones de los ejércitos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de hecho, una de las grandes contribuciones de Polonia en la Segunda Guerra Mundial, aparte de sus soldados que lucharon en todos los frentes, en Monte Cassino, por ejemplo, fue el trabajo de varios criptógrafos polacos, un equipo de criptógrafos que consiguió capturar una máquina Enigma alemana, hacerse con ella y iniciar el trabajo que luego sirvió para que Alan Turing consiguiera descifrar Enigma, pero sin la base que dieron los polacos no hubiese hubiera sido sido imposible, ¿no? Muy bien. Bueno, nos quedan 10 minutos, Pedro, que nos organicemos. Bueno, ya para acabar con el aspecto militar de este conflicto, y antes de pasar a Gosia, los polacos consiguen que los soviéticos pacten, hagan la paz en el Tratado de Riga de 1920. Ese mismo año está en la victoria polaca que Moscú decide negociar y ceder territorio. Y entonces se crea una frontera estable, reconocida internacionalmente por todos los países y muy importante por la Unión Soviética, que luego
viola ese tratado al invadir Polonia el 17 de septiembre del 39 de acuerdo con los alemanes. Lo que te suelen decir los prosoviéticos españoles, dicen, bueno, es que los polacos, Stalin lo que hizo fue ocupar un territorio que les habían quitado los polacos. Sí, y un territorio que él había reconocido como propio de Polonia en 1920. Eso es así. Entonces, esta paz que establece, y permite también que Polonia crezca como una república, como nos decía Margarita, una república estable y que pueda desarrollarse nacionalmente, culturalmente. Polonia podría haber conseguido más en la mesa de negociaciones. Lo que ocurrió fue que cuando se negocia esto en 1921, Pilsudski ya no es el jefe del Estado, es Dmowski, y entonces no quieren incorporar a demasiados pueblos no polacos dentro de Polonia, ¿no? Por ejemplo, en estas negociaciones se va a traicionar a Petlura y a los ucranianos, y Pilsudski va a pedir perdón a Petlura porque van a permitir que Ucrania, la parte de Ucrania que no queda dentro de Polonia, pues el resto forme parte de la Unión Soviética. Muy bien, entonces yo creo que vamos con Margarita, sí. Porque sí me gustaría que en estos últimos minutos que nos cuenten cómo era la vida bajo el comunismo, Margarita, cómo era la vida bajo el comunismo. Se hablaba en el colegio de la guerra contra la Unión Soviética. Bueno, esos detalles, tu opinión sobre la administración que tiene esa admiración que tiene parte de la derecha española hacia la figura de Putin, ¿no? Así que tenemos muchas cuestiones. Primero, nos quedan 5 minutos, ¿no? Resulta 6 que minutos, sí. Don Pedro y Alberto, pero sí son más expertos que yo en historia, también por ese mero hecho de que nadie nos enseñó en Polonia sobre este hecho. Simplemente los maestros no lo sabían o tenían miedo simplemente a enseñar de ese hecho, porque todo lo que era inconveniente y hostil a esa supuesta amistad polaco-rusa fue eliminado de los libros, de manuales, de cultura. Así que ni mis padres ni yo misma en mi escuela en la década de años 80, incluso 90, no tuvimos acceso a esa historia verdadera y ninguna posibilidad para conseguir la verdad entonces. Pero bueno, si alguien me dijera en el final de los años 90 que en 30 años aún nos veríamos obligados a hablar sobre el comunismo, yo no lo creería, simplemente. El comunismo me sucedió, se puede decir, en la infancia, lo superé del mismo modo cuando uno se cura de enfermedades infantiles, como, no sé, viruela, sarampión. Por supuesto, tu proporción gardé, así que fue época cruel y la falta permanente de productos básicos, el miedo permanente, las lágrimas de mi padre. Así que bueno, por ejemplo, ya aprendí a dibujar desde el principio porque no solo porque había una broma que si quieres un caramelo, entonces dibújalo. Porque no había nada y eso me ayudó y pude dibujar un mundo que no estaba entonces ahí, un mundo de colores, aunque incluso los lápices de colores tenían solo 5 colores en Polonia comunista. Así que bueno, eso no significa que el comunismo ha formado bien a un hombre, que por el hecho de que yo por el comunismo, bueno, desarrollaba mis, no sé, capacidades, porque simplemente el comunismo siempre corrompe al hombre, saca lo peor de él, lo convierte en un animal enfocado precisamente solo en la caza de alimentos para sus niños. Y por supuesto algunas personas pierden su alma y se arrodillan ante ese mal, pero otros no, y nosotros polacos hemos persistido gracias a nuestra iglesia, gracias a nuestras familias y la fe católica fuerte. Así que los rusos no lograron convertirnos en lo que llamamos homo soviéticos. Pero bueno, hay también otra cosa que un poco me sorprende, porque
algunas personas piensan también en España como si nosotros polacos tuviéramos una neurosis sobre Rusia, mientras que según ellos Rusia ya no representa ninguna amenaza para nosotros. Y bueno, es muy agradable escuchar esas buenas garantías, pero en realidad no tienen nada que ver con nuestra realidad. Ejemplo de últimos meses. Todo el mundo está luchando contra la pandemia, pero solo mi gobierno se ve obligado a luchar también contra la propaganda rusa que miente sin parar, diciendo, por ejemplo, que Polonia no permitió el transporte de ayuda humanitaria de Rusia a Italia. Y eso es algo constante. Bueno, otro ejemplo son las provocaciones militares permanentes, una demostración de fuerza, los vuelos de aviones de combate sobre nuestros cielos. Quiero recordar que yo vivo en una ciudad hacia cual siguen apuntando los misiles rusas Iskander desde esa zona de Kaliningrado, muy cerquita de frontera polaca. Así que simplemente sí, necesitamos las fuerzas del OTAN y por eso agradezco mucho también a España y a vuestras tropas en los países bálticos, porque simplemente la OTAN nos garantiza la paz y tranquilidad, porque no queremos provocar a Rusia, nada de eso. Rusia simplemente todavía sueña con convertirnos en un estado satélite más débil, o mejor también como lo considera y nos dijo el mismo Alexander Dugin, quien dice literalmente que no hay lugar para Polonia en el mapa. Así que no es que tenemos esa alergia o no sé qué, somos hiper neuróticos, simplemente observamos lo que pasa. Oye, Margarita, permítame un momento, Javier. Margarita escribió un artículo para la revista Razón Española, del número 217, en septiembre del año pasado, que se titulaba Yo, víctima de Chernóbil, porque Margarita fue afectada por la radiación de Chernóbil. Y ella cuenta, quiero destacar aquí una frase suya, dice, toda la realidad estaba tejida detalladamente de mentiras grandes y pequeñas. Desde la mañana hasta la tarde te estaban mintiendo los comunistas. Que no hubo ningún Katyn, que no se cometió ningún genocidio de polacos por parte de los soviéticos, que el Partido Obrero ama a los jóvenes y por eso no les ofrecía la comida ni la fruta envenenada por el imperialismo de Occidente. Bueno, ya el artículo de Margarita en Razón Española. Para terminar, Margarita, tu página de Facebook, para que nuestros oyentes te puedan seguir. Sí, simplemente Małgorzata Wołczyk y no, por desgracia no estoy en Twitter, pero tengo mi familia, mis hijos, así que tengo que dedicarme un poco a mis hijos. Muy bien. Tenemos que poner en el cuando difundamos el programa por Twitter, tenemos que poner el nombre completo de Margarita para que se pueda buscar. Para que se pueda buscar, pero yo no me he enterado de la página de Facebook, pero la buscamos. Margarita, es un placer tenerte aquí con nosotros. Para mí también un lujo, un placer, muchas gracias. Y sobre todo también recordar la grandeza de Polonia, ¿no? Y la importancia de Polonia y la aportación que ha tenido, sobre todo en la libertad para Europa. La aportación, creo que de Polonia ha sido inestimable en la caída del telón de acero, ¿no? Sí, pero en nombre de todas las polacas y polacos os agradezco por ese programa. Muchísimas gracias a ti por asistir. Y Alberto Trujillo, te digo lo mismo, ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Ahora me dejas la chaqueta que has traído, ¿eh? Muchas gracias. Pedro, volvemos la próxima semana, Dios mediante, aquí a la Radio Ya. Insisto, soy muy admirador del pueblo polaco y sobre todo la contribución a la caída del comunismo. Sin Polonia no hubiese sido posible la libertad para Europa. Yo quiero destacar que los españoles podemos aprender de Polonia en este momento en el que estamos empeñados en destruirnos a nosotros mismos, que de todo se sale, que como una nación fuerte, una nación bendecida por Dios y por la historia, puede sobrevivir. Bueno, y sobre todo felicitar al presidente polaco su última victoria en las elecciones. Volvemos la próxima semana aquí con todos ustedes a Cita con la Historia en Radio Ya.